¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mexicanos en el Exterior. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener aquí a la senadora a Karina Ruiz. Ella nos acompaña hoy aquí en el podcast, así es que quiero presentarles a la senadora Karina Ruiz. Muchas gracias por tenerme aquí, un saludo y pues síganos en los medios para que les demos mucha información. Gracias por este espacio porque es muy necesario. Muy bien, senadora. Pues como le estaba comentando desde hace rato, nosotros en el Condado de Aventura estamos formando un comité de Morena. En el comité de Morena queremos trabajar en varios proyectos que involucran a la comunidad hispana de este lado, a los latinos que estamos, a los mexicanos más que nada que estamos trabajando de este lado, y ustedes como representantes que nos representan allá en el Congreso de México, usted y el diputado Checo Polanco, que también lo he tenido muchas veces aquí en el programa. Entonces, estamos trabajando, como yo le decía a la gente, cuando al principio le dices y le hablas de la política, de que se involucren, mucha gente a veces no quiere participar porque dice, no, pues la política a mí no me interesa, no les llama la atención. Pero como le comentaba, cuando les muestra los proyectos en los que hay que trabajar, ahí sí como que ya se identifican porque Les ya miran afecta. los problemas que sí afectan, que sí les gustaría que cambiaran las cosas. Entonces, como yo les digo a ellos, es que de ahí viene el problema. Desde las personas que hacen las leyes, de la forma que vivimos, pues de ahí viene todo, de ahí emana todo lo que a veces pues nos causa problemas y no nos da un buen porvenir. Entonces, usted como diputada, también como senadora, el diputado Checo Polanco, pues queremos invitarlos a que que sigan, que se unan con nosotros en estos proyectos, porque esto es el inicio. Hay muchos proyectos más que tenemos, pero queremos que al menos una vez al mes nos estén con nosotros, aunque sea no presencialmente, pero vía vocación, aunque sea unos 10 minutos, 15 minutos, para que también ustedes le hagan saber a la gente sus proyectos que están trabajando, en qué están trabajando allá. Entonces, pues sí nos gustaría muchísimo que estuvieran de este lado con nosotros un momento. Y pues, si nos pudieras platicar un poquito de ti, que la gente sepa que la senadora que tiene está trabajando por derechos, por haciendo leyes que beneficien a los migrantes de este lado, si te gustaría platicarnos un poquito qué es lo que haces tu trabajo. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo soy originaria de Tlalnepantla, Estado de México, con raíces oaxaqueñas. Mis padres son originarios de Jutla de Crespo, Oaxaca. Y migré con mis padres a la edad de 15 años en el 1999. Ya tengo 25 años viviendo en Phoenix, Arizona. Soy beneficiaria de DACA. Y antes de entrar a la política, fui luchadora social. Estuve en Arizona, había una ley que triplicaba la matrícula de un estudiante que no pudiera probar que tenía residencia legal o que era ciudadano. Entonces a mí, pues de un semestre al otro, en el 2009, en lugar de estar pagando pues $6,000 al año, subió a $21,000 al año mi matrícula estudiantil. Y pues no te niegan el derecho a la educación, pero te hacen imposible el poder accesarla, porque aparte como indocumentado pues no puedes acceder a beneficios de becas estatales o federales, no hay ayuda financiera. Entonces, debido a que vi que me impactaba directamente en el sueño de mis padres, que era una mejor vida, y entendiendo que la educación es uno de los caminos a tener una mejor vida, pues el sacrificio de mis padres, imagínate, no iba a valer la pena. Sí, pues sí. Dejaron a sus propias madres, mi mamá y mi papá, en México, y las tuvieron que ver pues morir. Mi mamá por una pantalla del teléfono inteligente y mi mamá actually por el teléfono y mi papá por la pantalla. Entonces son sacrificios muy muy grandes que nuestros padres han hecho, y yo creo que pues por ahí, cuando tú ya te das cuenta de que las situaciones te afectan directamente, las decisiones que toman políticos, las decisiones que toman las personas que van a votar en las boletas, cuando aprendes cómo se pasa una ley que te afecta el día a día o en tu vida, es cuando te empiezas a concientizar. Y la gente dice, ay, es que la política es aburrida, o la política no me interesa, o es sucia, o es corrupción, ¿no? Y
por mucho tiempo la gente, yo creo, en México no creía en esta política, porque era politiquería y nunca se atendía al pueblo, Ujú. ¿no? Había un gobierno rico con un pueblo pobre, la economía se regaba de arriba y nunca llegaba abajo. Entonces, todas estas cosas que el neoliberalismo vino a generar. A raíz de esto, yo empiezo a concientizarme, empiezo a luchar socialmente acá en Estados Unidos por mi educación, se da DACA, ¿verdad? Bueno, no lo dio Obama, el DACA lo ganaron jóvenes inmigrantes como yo, que salimos y dijimos que éramos indocumentados y sin miedo, y que pusimos nuestras vidas en la línea. Muchos nos llegamos a arrestar en desobediencia civil, empezamos a luchar socialmente y aprender cómo poner presión pública desde afuera y también cómo apoyar sin poder votar a los candidatos que tenían el interés de nuestras comunidades. Entonces no hemos pasado una reforma migratoria, no ha pasado el Dream Act, pero se han hecho avances. En lugares como Arizona tenemos una gobernadora demócrata y los republicanos ganaron las cámaras por un margen de 2 y 3 representantes. Y todo eso es trabajo cívico, de educación cívica, de participación cívica de los ciudadanos que pueden votar, concientizados por migrantes que no pueden votar y que les dicen, tú puedes ser mi voz. Mi voz. Eso pues era antes, ¿no? En mi vida como luchadora social, entonces ya tengo ese concepto, esa idea, y por eso decido meterme a la política y decir, a ver, yo de hecho he soñado con ser representante acá una vez que me haga primero residente y luego ciudadana. 9 años después puedes aspirar para un puesto como senadora federal, un Ojalá, proyecto de ojalá. 15 años, si la vida nos da y nos alcanza, porque sé que no hay voces de nuestra comunidad en esas mesas de decisión. Entonces, con eso en mente, la vida me dice, no, pues si ese es tu deseo, vete a entrenar a tu país. Pues sí, ¿verdad? Y volteo a México y veo este trabajo. Entonces, es un trabajo duro porque no es sencillo que la gente crea que la política de verdad puede mejorar sus vidas. Y como decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el poder se convierte en virtud cuando lo pones al servicio del pueblo. Es la Ujú. única manera. Entonces, yo vengo de ese pueblo inmigrante que ha sido afectado por muchísimas circunstancias e incluso leyes acá en Estados Unidos, afectado negativamente. Siempre se nos discrimina, se nos marginaliza, se nos abusa, se nos hace creer que no tenemos derechos cuando sí los tenemos. Y bueno, pues con todo esto, esta formación que he tenido, llego a México ya como senadora. Yo digo que soy el fruto de la lucha de muchos antes que yo por Ujú. primero por el voto. No se podía votar Votar. antes del 2006 en el exterior y fue una lucha de los mexicanos y mexicanas que se logró. Cuando les decían no se puede y esto y el otro, y sí se pudo. Y no solo el derecho a votar, pero a ser votados. Entonces, pues con todo esto en mente, llego y yo lo primero que dije, tengo que escuchar a mi gente para poder trabajar para ellos. Esta senaduría no es para Karina Ruiz. Esta senaduría es el fruto de una lucha de muchos mexicanos y mexicanas en el exterior, y esta senaduría es y debe de ser para el pueblo de México en el exterior. Ustedes son los que deben de dictar la agenda migrante, ustedes son los que deben de decirme qué son las iniciativas que quieren que presente, basado en las necesidades que ustedes mismos tienen y que competen al gobierno de México. Ojo, cuidado con las expectativas, yo no les puedo pasar una reforma migratoria en Estados Unidos, No, eso no pero me compete, pero sí puedo sostener un diálogo con mis homólogos de acá y abrir la puerta para ustedes, que son los constituyentes de estos oficiales acá, a que traigan el tema a relucir. Y más importante, puedo traer sus propuestas, ustedes sus iniciativas de ley, o escuchándolos, yo misma proponer algunas iniciativas que puedan ayudarles con los temas que ustedes me traen a relucir, ¿no? Entonces, ese creo que es el proyecto, es el fin de esta senaduría. Entonces por eso me ves aquí, allá y acullá, porque tengo que estar donde está nuestra gente.
Sí, pues mira, esa fue la idea. Entonces te digo, porque tú conoces más o menos, tú eres un inmigrante más, conoces más las necesidades de la gente que vive de este lado. En cambio, como ahorita la otra senadora que les platique, si se queda así como que no, pues porque no, en Es realidad algo pues no es nuevo. algo nuevo para Ujú. ellos, pero para ti no es nada nuevo. Para ti tú has estado en la lucha siempre, tú sabes lo que se siente, tú sabes lo que se sufre aquí, se le batalla. Entonces, pero como yo les digo a ellos, es ahorita que Morena está en el poder, ahorita que Morena tiene la mayoría en las cámaras, es ahorita cuando más nos debemos unir para que se hagan leyes a favor que beneficien a los migrantes de este lado. No después, como dicen, no, es que ya no hay votaciones ahorita, no hay tiempo de elecciones ya pasaron. Es que es todo lo contrario, ahorita que ya no hay nada de eso, ahorita es cuando Hay se que necesita el partido, trabajar. porque tiene que dar la cara ahorita. Ya cuando vengan las elecciones y nunca te apareciste cuando la gente te necesitaba, Hay que dar resultados. Hay que entonces escuchar y dar resultados. ¿ya para qué? Lo bueno es ahorita apoyar a ustedes que los representan allá, que ustedes tengan el respaldo de la gente de este lado, Claro. tengan las propuestas más claras, porque no es la primera vez que ves una propuesta así, estoy seguro que te han llegado un montón, ¿verdad? Y, y, Pero, y lo bueno es que vengan de diferentes lados. ujú, Porque entonces yo digo, mira, ya escuché esta aquí y esta acá, entonces sí es una necesidad, o sea, resuena. ¿Y qué hago yo? Cuando escucho una propuesta en un lado y en otro, pues digo, es prioridad, porque ya nomás no es no es nomás en California que me lo dijeron en Chicago, en Nueva York, en California, es algo que se repite ujú, y entonces le debo de dar más prioridad a ese pero asunto es que así. quizás a otros que depende también, te digo, si tiene que ver con el dinero y el presupuesto, la verdad es que está difícil, pero no imposible. Entonces también ese es otro tema. Si vemos ciertas propuestas o necesidades o iniciativas que no tienen propiamente que tener un costo, usualmente esas son más fáciles y ágiles de mover. Ujú. Y son cosas sencillas, pero hay otras que sí van a involucrar, como la pensión de adultos mayores en el exterior, Son más van a complicadas. involucrar dinero porque te están pidiendo que mandes pesos convertidos en dólares a los mexicanos que están afuera y no fueron contemplados en el presupuesto, pero yo digo, a ver, vamos a pensar afuera de la caja, vamos a pensar no en el no de entrada que ya tenemos, sino en el cómo sí. ¿Cómo Y sí? se me ocurre las remesas. Yo ya lo he dicho, las remesas si capturamos, y no viene solo de mí ese pensamiento, me he sentado con personas que me han dicho, oiga, si agarramos 2 centavos de las remesas, hágame el cálculo y va a ver cuánto dinero es. Y es cierto, ha habido personas que han dicho, bueno, del cambio entre la compra y la venta, eso involucra pues el Banco del Bienestar. O sea, se tienen que buscar opciones Opciones, porque las remesas no van al erario, pero sí ayudan al pero sí van a la Producto economía, Bruto Interno del ujú, país. del país. Entonces, tenemos que buscar el cómo sí se pueda, de dónde se pueda recuperar. Yo le digo, es regresarle un poquito de lo que han aportado nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior, y no solo para las pensiones, sino para otros posibles programas. Entonces hay que ver de dónde, cómo. Mira, al presidente le dijeron, vas a quebrar el país si das las pensiones. ¿Cuál quebrar el país? Tanto que se robaban, que de ahí salió. De ahí salió, correcto. Entonces, pues, mira, yo digo que el pueblo es sabio. Yo siempre he dicho como luchadora social que las mejores soluciones vienen de los más impactados, de los directamente impactados. Entonces, por Ujú, eso hay que escuchar al pueblo y sus propuestas. Hay algunas que son viables, otras que no, que no, pero las que no son viables, pues podemos ver qué modificamos ujú. para que haya un sí, para que se pueda generar. Porque al final de cuentas, estas iniciativas que ustedes nos presentan tratan de atender una problemática que se está viviendo, ¿no? Ujú. Bueno, entonces mira, te voy a presentar las propuestas, ya están escritas ahí en el pizarrón, Ujú. pero te las voy a explicar un poquito para que la gente pueda entenderlas y para que vea si están bien o no están mal, pero te las voy a dar por escrito, pero quiero explicártelas un poquito para que la gente las entienda un poquito. Y déjame que te diga antes de que empieces que precisamente así es como se legisla. Mi trabajo en México es legislar. ¿Qué significa eso? Es presentar iniciativas de ley o reformas a las leyes ya existentes para que las leyes
funcionen para beneficio del pueblo. Entonces, el pueblo mismo identifica un problema y dice, bueno, hay esta posible solución. Y eso se convierte en una iniciativa ciudadana. ¿Y cómo se convierte una iniciativa ciudadana en una ley? Pues se busca un legislador y ese legislador la revisa, dice, sí, yo quiero pues participar de este proyecto, y hacemos una iniciativa, la presentamos en el pleno, se turna a comisiones, las comisiones pertinentes en el Senado, si es la Cámara de Origen. De ahí pues pasa a las comisiones, se vota en el pleno y se manda a la Cámara de Diputados. Si se genera en la Cámara de Diputados, se pasa al Senado. Entonces usualmente hay una Cámara de Origen donde se presenta, los ciudadanos la presentan ahí, y luego va a la Cámara Revisoria y después pues ya sigue el proceso para que la presidenta la firme y se haga una ley. Entonces, aquí estamos empezando el proyecto de una posible ley o varias posibles leyes. Me parece excelente. Bueno, vamos a empezar. Te voy a empezar a contar un cuento, ¿ok? Mira, el año pasado, y ahí empieza la primera, deportaron a mi suegro. ¿Ok? Lo deportaron y me llamó en la tarde, como a las 6 de la tarde fue que ya lo agarraron en la mañana, a las 6 de la tarde ya estaba en Tijuana. Me llama, le llamo yo y ¿sabes qué? No, pues no traigo dinero, solamente traigo mi cartera, traigo mi matrícula consular. Ok, le mando dinero, no puedo sacar el dinero porque la matrícula consular no es válida en México. Entonces, ¿cómo es posible que si es un documento expedido por el gobierno de México y no es válido en México? Él se quedó ese día de noche en una banca sentado toda la noche porque no pudo sacar dinero para comprar un hotel o para agarrar comida, sin cenar y durmiendo afuera, por no ser válido la matrícula consular que el mismo gobierno de México da a sus ciudadanos fuera del país. Entonces me parece una incoherencia, o no le encuentro sentido de que el mismo gobierno te expida un documento fuera del país y sea válido, quieran que sea válido, y dentro del país no es válido. Entonces me parece que ahí se pudiera legislar para eso, porque mucha gente pues no tiene los millones de mexicanos que viven de este lado, casi todos tienen matrícula consular, no tienen una credencial de lector, porque la credencial de lector pues no es válida, no está en español. La matrícula sí tiene tu identificación de aquí, está en español y está en inglés. So, cuando tú muestras tu matrícula consular, pues te la pueden leer. Cuando tú sacas tu credencial de lector, no te la pueden leer nadie. Entonces, por eso que la mayoría tienen su matrícula consular. Entonces, por eso quisiera que si hubiera una iniciativa que validara la matrícula consular, que fuera válida también en México, porque es un documento expedido oficial del gobierno. Entonces, no tiene lógica eso. Entonces, esa es la primera de la validación, bueno, una de las cuantas de la validación de la matrícula consular también en México. Ese creo que no debe de ser algo difícil, porque no va a costarle al gobierno mexicano. Ya las expiden, incluso los paisanos pagan $40 por la matrícula. Y pues no es algo que le va a costar. Entonces yo creo que esa es una iniciativa, una propuesta muy noble y muy importante, porque es cierto, como tú dices ahorita, frente a la amenaza de deportaciones, si la persona no tiene más que esa identificación, pues se debe de hacer válida, porque es cierto, la expide Cancillería, Relaciones Exteriores, es un órgano de gobierno, entonces debería de ser válida. Entonces, territorio mexicano. En territorio mexicano también como el extranjero. Entonces, me puedo comprometer a revisar esto con mis asesores. Si tienes algo más formulado, me lo envías y lo vemos si hay algún artículo en el cual la ley que pues tenga que ver con las identificaciones. Ahora, hay algo bien importante que mencionar, que en México no hay una identificación como acá en Estados Unidos. Tú vas a Motores y Vehículos en Estados Unidos y te sacan tu licencia o tu identificación. Pero allá en México solo te dan la licencia para manejar, es lo más cercano a una identificación, y tienen el INE, que informalmente se ha utilizado como una forma de identificación. Te voy a explicar por qué informalmente. Porque el INE es expedido por el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano autónomo. Como tal, el gobierno pues no lo puede decir que ellos están expidiendo un documento oficial, porque
pues no lo expide el gobierno, lo expide el INE, que es un órgano, pero en la práctica así ha funcionado, porque el INE tiene tu foto, tiene tu dirección y tu fecha de nacimiento, y eso es suficiente para identificarte de una manera. Aunque he oído paisanos que me han dicho que no se las validan en México. Eso sí está en la ley, que es válida la INE, pero hay bancos o hay ciertas instituciones que también no lo reconocen completamente, y yo creo que esto es porque sus bases de datos no les permiten accesar una dirección en el extranjero. Entonces, ese es otro tema que me comprometo a revisar, porque ya está en la ley, se tiene que difundir más y se tiene que hacer acuerdos con bancos y agencias para que entiendan que la deben de reconocer el INE, y pues ya de paso decir, oigan, pues el INE y la matrícula, Sí. porque también esta Sí, sí es expedida esta sí por es el por el gobierno de gobierno de México, México. a diferencia del INE. Y chance y hasta logramos que la matrícula consular dé pie a una identificación nacional, ¿no? Bueno, vamos explorándolo. Bueno, pues sí. Es lo que me comprometo a presentar esa iniciativa, y pues que venga de aquí, del nuevo comité el de Condado de Ventura, acá en Morena. Y pues también decir que no tienes que ser de Morena para que yo te escuche, pero agradezco que esta comunidad se está uniendo, se está juntando, se está organizando para tener este esfuerzo de presentar estas iniciativas. Y luego el drama no termina ahí. Una vez que lo deportan, el señor tiene sus carros, tiene aquí sus herramientas, tiene todas sus cosas que tenía trabajando aquí. No, ¿cómo digo yo? ¿Cómo puedes llamarle allá ilegal al producto de trabajo de aquí? Él, para poderse llevar su carro, tiene que pagar el 40% del valor de sus pertenencias, legalizar su carro. Tiene que pagar por que legalizar, por ejemplo, sus herramientas que lleva, tenía unas trailers grandes, ¿cómo se las puede llevar? No se las, o sea, tuvo que perder todo porque no se lo pudo llevar. Él ya dijo que ya no puedo regresar, ya soy señor grande, yo me quiero quedarme aquí en mi casa, pero toda su herramienta, todos sus carros se perdió, todo lo que él tenía aquí se perdió porque no pudo llevárselo para México. Y porque pues, no tienes el dinero, o sea, si tuvieras dinero, me cobran $8,000 por legalizar mi carro, pues te imaginas todo lo que todo, o sea, no tengo $20,000 para traer mis cosas para México. Y se me hace injusto que tú por regresar a México, como en este caso que lo deportaron, o si alguien decide regresar a México, porque tengas que pagarle al gobierno de México todavía el 40% del valor de tu trabajo que has trabajado aquí por años. Porque la primera ilusión que uno tiene como inmigrante de venir a este país es de venir y comprarte un carrito, hacerte una casita, una herramienta. Pero a la hora que tú regresas a México, te dicen, ¿sabes qué? Tu carro es ilegal, el producto de tu trabajo es ilegal. Entonces, uno es ilegal aquí, pero ya después que regresa a México es ilegal el producto de tu trabajo. Y ahora eso ningún ser humano es solo ilegal. aplica para gente que no tiene papeles. Siempre los más fregados siempre se les van las pulgas, como dicen por ahí, porque si yo fuera legal, si hubiera sido legal, yo puedo sacar mi carro, un permiso, $50 me cobran y me llevo mi carro feliz y regreso. ¿Verdad? Pero una persona que es ilegal y que regresa para México, para legalizar tu carro tienes que pagar al 40% del valor de tu carro, por ser legalizar tu carro, porque tu carro es ilegal en México. Entonces, yo entiendo las políticas por qué se formaron esas leyes de parar de cobrar esas tarifas altas a las personas que regresan con sus autos, supuestamente para proteger la industria automotriz de México, ¿verdad? Que no haya esa competencia desleal con los coches chocolates que la gente se dedica a pasar varios para propósitos de venderlos. Pero hay una diferencia bien grande entre comerciantes que vienen de México, que tienen papeles y vienen a comprar carros aquí en las subastas. Yo los he mirado, yo he andado por ahí también. Hay una gran diferencia entre un comerciante que compra carros y vende carros y un ciudadano que regresa con el producto de su trabajo. Es una diferencia bien grande y se debe de diferenciar entre, eso sí, cóbrales un interés, cobran impuestos porque ellos están haciendo negocio. Pero uno le he comentado que pierde todo porque lo regresan a su país, me parece que no se merece que el país le pague de esa forma porque por años, como te digo, uno contribuye a la economía del país. Yo creo que lo mínimo que se merece es un buen regreso a su país, que lo regresen con los brazos abiertos y que lo dejen pasar con el producto de su trabajo, porque es producto de su trabajo y eso no afecta nada en la economía automotriz, porque él no está comprando un carro, el carro ya es de él, el carro ya, o sea, no va a ir a México a comprarte un carro del año, sino que él ya lo compró aquí, es su carro de él, y se me hace bien injusto que tengan que regresar a México y todavía pagar la legalización, porque ahora todo es ilegal el que llevas de aquí.
Entonces yo creo que debe haber una ley que reciba a los mexicanos, y más ahorita porque con el miedo que tienen, algunos agarran a su familia y se regresan, pero tienen que perder casi todo aquí para regresarse, porque estaría padre, estaría bonito que pudieran regresar. Tengo mis 2 carros que he trabajado, tengo mis cosas en mi casa, lo agarro, lo echo, me voy y bienvenido. Mientras tú presentes que lo que tú llevas es tuyo, en mi carro, papeles es tuyo, está todo legal, les permitieran la entrada a México. Yo creo que se lo merecen de tanto tiempo que han estado aquí trabajando, se merecen que México los reciba con los brazos abiertos y no de una forma todavía grosera, que te estén haciendo tranzas o tengas que cometer ahí ilícitos para que te den permiso. Entonces pienso que permitirle el ingreso a los mexicanos En las en las herramientas. herramientas que le den para que lo reciban bien. Uh-huh. Pues mira, no eres la primera persona que trae esto a mi atención. Uh-huh. Ya han habido en otros foros, en Zoom, en otros espacios, los connacionales exponiendo este tema de que, oiga, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con nuestros bienes, no? El menaje de casa, el famoso menaje de casa. Pues, ¿qué tiempo vas a tener de hacer menaje de casa si te deportaron, no? Entonces, Uh-huh. ahorita es una cuestión de una contingencia que se está viviendo con las personas que están siendo deportados ante la amenaza de deportaciones masivas, que todavía no lo vemos, pero no descartamos que en algún momento pueda hacerse realidad, en donde empiecen a incrementar esos números, aunque aún no lo estamos viendo, ¿no? Pero ya sea voluntaria, involuntariamente que la gente regrese, creo que sí es importante este tema, este asunto. Te digo, no es la primera vez que lo Uh-huh. escucho, entonces le vamos a dar prioridad para el tema de revisar, pues primeramente y prioritariamente con aduanas, Uh-huh. este tema, eh, para que no se les trate precisamente como tú dices, que es este tráfico o que fue ilícito, ¿no? El Uh-huh. traer tus cosas, si es el esfuerzo de tu trabajo y tienes manera de comprobar, bueno, ya pagué mi carro, Sí, está sí, sí, pagado sí. aquí, las herramientas están pagadas y son parte de un negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que las personas tengan esa oportunidad de poder, eh, ahora sí que utilizar sus herramientas en México también para seguir trabajando Uh-huh. y no empezar de cero en México. Y con sus carros, fíjate que de hecho ya me llegó una gestión, me pidieron en Tamaulipas, una persona que logró pasar unos camiones, quién sabe cómo le hizo, yo creo que un mocho o algo. Muy mal, mi gente, no lo hagan, hay que buscar los canales porque si no fomentamos la corrupción. Sí, sí, Pero sí, sí, bueno, sí. ya pasaron, pero ahora para traérselos de Reynosa a Cuautitlán Izcalli, así como que, ¿cómo le hago? Porque me los pueden quitar, me los van a decomisar, esto y el otro. Pues tú dices, pues ahí está, ¿no? Entonces tenemos que ver la manera de cómo hacer las cosas de una manera correcta, pero es muy injusto, como tú mencionas, el que se les cobre el 40% eh, porque no están haciendo este tema por Un negocio. negocio exactamente es lo que yo Entonces, decía. hay que tener esa consideración y también me comprometo a atender ese tema, prioritarme ahorita primeramente con aduanas y pues con quien esté encargado ahí de esa situación de los Uh-huh. impuestos, pero que gobernación, la Sedena, vamos a ver en cuanto también a la protección de cómo se transportan hacia el interior del país, porque esa persona tiene la preocupación pues, de que se los quiten, ya sabes, la mafia, el crimen Sí, organizado, ese es parte del tema también, pero pues el primer paso es que se les facilite el traerse esto si se vienen voluntariamente, uh-huh. estas cosas, pero si los deportan, entonces de facilitarles que una persona mediante un poder también pueda ejercer esta acción para llevárselos a la frontera Sí, sí, sí. y que se les condonen estos impuestos por única vez y que la gente pues pueda ir al interior del territorio nacional con estas herramientas de trabajo o su patrimonio que forjaron en el exterior. Entonces me comprometo a atenderlo, a verlo, si hay necesidad de otra vez ponerlo en una propuesta de ley porque pues, no se hace por medio de un punto de acuerdo, pues podemos también revisarlo.
Sí, pues te digo, yo pienso que sería de gran... O sea, un ejemplo bien claro, si tú traes un carro a Estados Unidos, no te hacen pagar eso, ni te hacen pagar, o sea, simplemente, si tú eres ciudadano de aquí, traes tu carro, que es tuyo, pásale. El Es todo. extranjero tiene más Sí, ventajas más que el ventajas. Entonces digo, mexicano. o sea, y en México es un gran problema y se presta toda corrupción. Todo Ujú, tienes que ujú. corromper a todo porque tú quieres llegar con tu carro a tu Sí. casa. Tu carro es tuya. Cuando tú tienes tu carro ya es parte tuya. Ya no es como que tú te encariñas con tus cosas, te encariñas con No, lo que pues tú te ha costado perteneces. Sí. trabajo tener tus Entonces, cosas, claro. llegar a la frontera y que te dejaran pasar con tus cosas. Oh, soy mexicano, me regreso a mi país, están mis papeles de mi carro. Es que desde la frontera empieza el problema. Entonces, si ellos te legalizan el carro, pues nadie te lo va a quitar. Vas a llegar a tu casa feliz y tranquilo con tus cosas. Entonces, pienso Ujú. que deberían ustedes Y, trabajar y, todos juntos, ¿verdad? y lo Pero, vamos a pero, revisar, o sea, tampoco que sea así como que me tienes que enseñar el último penny, cómo lo ganaste, ¿no? no, no, no. Pero que sea una manera lo más mínimo el trámite, lo mínimo requerido para que puedas comprobar que tú has tenido un trabajo estable en el exterior y que ahora estás en la situación de retorno y que pues a partir de eso se te haga esta facilidad para poder tener un nuevo inicio. Y te digo, a lo mejor incluso ponerla ahí por única vez, porque pues no te Pues vas a sí, ir no y te vas a vas ya a estás siguiendo regresar, enviando. Obviamente que exactamente. no vas a poder, pero Entonces, ese tipo de situación me comprometo a revisarlo. ujú. Sí, porque te digo, vamos a trabajar juntos. No es como Ujú. que por hoy ya estuvo y ya sino seguir trabajando poco a poco y tú que también tengas el apoyo de la gente de aquí, porque Sí, para no. que no estés sola ya. Lo principal es atender las necesidades, las problemáticas que nuestra comunidad enfrenta. Y como tú mencionas, pues es una situación bien cercana a ti porque le pasó a tu suegro, Sí, sí, pero lo vives y ahí ¿no? dice dónde Entonces, sale. de ahí a partir de esa problemática surgen estas posibles soluciones, ¿no? Ujú. Entonces, creo que tienes que decir que a las 7, ¿verdad? Podemos dar otros 10 ¿Otros 10 minutitos, sí, minutitos? sí. Ok. Entonces, pues la otra. Tú sabes que aquí, pues, uno lo ha visto. No me ha tocado afortunadamente, pero esta sí no me ha tocado. ¿Ah? Pero he visto varias gente que cuando un familiar fallece de este lado, Mm. tienen que andar haciendo cooperachas para repatriarlo, tienen que andar haciendo comidas y lavar carros y haciendo cosas para cuando yo pienso que debería ser obligación de la Embajada de México el cuidar de sus ciudadanos que están en el extranjero. Y si alguien tiene un accidente, por ejemplo, yo voy para Europa o para otro país y por allá me quebro una pata, me caigo, la Embajada tiene la obligación de ir a buscarme, recogerme y traerme para mi casa, ¿no? Porque pues, andas perdido. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, pues no sé cómo esté exactamente, pero lo que poco he investigado es que te asesoran, te ayudan un poquito, pero no se comprometen a regresarte a tu casa. No sé hasta qué tan cierto, qué tan profunda esté la ley o la obligación de la Embajada de México respecto a los Podemos que viven en el revisar ese exterior. tema. No creo que esté explícitamente como una obligación del gobierno en su calidad en el exterior tener esa responsabilidad. Lo podemos explorar. Lo que yo creo en esta situación es que, pues, número uno, es muy desafortunada. Yo lo viví. Mi papá murió de COVID en el 2020 y en el consulado es un trámite. Tienes que enseñar la necesidad económica para empezar, para continuar, pues porque hay recursos, pero no es ilimitado. Ujú. Depende de la necesidad económica, depende de cuánto te cobre la funeraria. Hay personas también que escogen el paquete premium y tú dices, oye, pues hasta un arreglo floral ahí bien bonito, pues unas florecitas más decentes, ¿no? O sea, Ujú. más modestas, pues, que no sea tan oneroso, pues, porque pues que se vea que había necesidad económica. ¿No? Hay gente que hasta el mariachi van a pedir dinero al No, consulado no, y no, luego no. el mariachi en la fiesta, perdón, en el funeral, Ajá. el mariachi, y tú dices, pues, ¿qué pasó, no? ¿No? ¿A dónde estaba la necesidad que hasta para el mariachi le alcanzó? Ujú. Entonces, creo que es una corresponsabilidad. Yo no creo, es que otra vez volvemos al tema del dinero. El dinero no es un recurso ilimitado en este momento en donde podamos
particularmente cubrir todos los gastos y menos si hay gastos que son de una manera innecesaria, ¿no? Es un funeral modesto, un funeral con lo básico para que sea digno para la persona, pues va a costar mucho menos que algo que se le aumente más. Ahora, la Fina Bien tenía un programa, ya no supe muy bien cómo quedó, creo que lo frenaron, estaré revisando este tema, porque había una propuesta de que se pagara anualmente $20. Y a lo mejor no les costó y por eso no se llevó a cabo. Pero así fueran una módica cantidad al año o al mes, que pudiéramos nosotros pagar un seguro de vida o sea, te estoy hablando de algo accesible, $20 al año. Pues caray, ¿no? No te va a quebrar la economía no, $20 al año. Y se trata de hacer esa bolsa y que todos podamos poner ahí un mínimo para atender esta situación y que compañías funerarias que se contraten, que entren dentro de un contrato con el gobierno a decir, a ver, ustedes van a encargarse de las repatriaciones y así se les va a pagar anualmente, ¿no? Un convenio que es algo, ahora sí que no sé si vamos a tener que empezar las funerarias para el bienestar, para que no haya un abuso, porque no se vea esta necesidad de los connacionales como un negocio que no debe de ser. Pero estoy pensando afuera de la caja, estoy pensando en que nuestro México tiene tantas necesidades y pedirle que nos repatrie cuando nosotros tuvimos la posibilidad de ganar en dólares y de tener incluso un seguro de vida acá que te cubra los gastos funerarios. No sé, compañero, de repente digo, dejemos que México esté en una mejor posibilidad económica para pedir ese tipo de beneficios. Y otra vez, no lo hablo desde que no sea obligación del gobierno, pero desde que tengamos esa responsabilidad también. Porque fíjate que los programas del bienestar y todo esto sale del erario, sale del dinero que es del mismo pueblo. Entonces, es lo que de repente me ocurre con ese tema. Mejor buscar la manera de hacer algo accesible con el que se pueda cubrir esa necesidad que tiene nuestra gente, y vamos a seguirlo explorando. Me comprometo a seguirlo explorando, a ver dónde quedó ese programa, cómo quedó, por qué se detuvo, cuál fue la falla, y hacer esa propuesta de que también sabemos que, como mencionas, si te quiebras un pie o algo, el seguro médico, cuando te enfermas en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, te enfermas, si no te mata la enfermedad, te mata la cuenta del hospital, que $500 por irte a dar un Tylenol en la emergencia, por un ratito que estuviste. Es una locura, es un negocio. La salud, el cuidado de salud en Estados Unidos es un negocio, una mafia, es muy feo. Entonces, no es lo mismo que en México, donde ya se está haciendo este esfuerzo para que la salud no sea un privilegio, sino que sea un derecho, como muchas otras cosas. Entonces, yo digo, pues, y otra vez, igual que con el tema de las repatriaciones, yo de repente ese es como mi pensamiento y donde voy, pero yo tengo la obligación de escuchar a la gente. Si la gente me dice, este debe ser un derecho, pues lo tratamos de esa manera. Igualmente con el seguro para la salud, que sería que también hubiera una propuesta de un seguro para el exterior para los mexicanos, para que haya una bolsa para que nos podamos atender, en donde quizás participemos todos con un poquito, que no va a ser lo mismo que acá una aseguranza te sale un ojo de la cara, precisamente porque son lugares en donde están haciendo un negocio con la enfermedad de la gente. Y ese no es el sentido. Entonces, por ahí explorar de repente qué posibilidades, qué opciones, porque yo creo que el gobierno de México sí puede ayudarnos a mantener. Y fíjate, hay un esfuerzo ya que no se habla. Los consulados tienen ventanillas de salud. No te van a dar el completo servicio de un hospital, pero colaboran con organizaciones que atienden salud para personas a bajo costo acá ya de por sí.
y trabajan en equipo para traer ese recurso para que la gente por lo menos se haga exámenes básicos o ciertas situaciones, ¿no? Entonces, eso es un muy buen proyecto. Pues, tal vez rebustecer y refortalecer. O incluso me han dicho, pues traigan médicos de México y decimos, bueno, pues acá no pueden practicar, No se pero pueden a practicar. ver, no me digan que no, vamos a buscar el cómo sí se hace ese tipo de situaciones donde se pueda traer médicos de México y validarles acá ciertas cosas básicas para que puedan atender principalmente el cuidado de prevención. Quizás, ¿por qué Puede no ser. pensar en...? Entonces, otra vez, esto viene de, a mí se me ocurre, y ustedes también, ¿verdad? Yo solita pienso hasta cierto punto. Dicen que 2 cabezas piensan mejor que una, y 3 y 4 y 5 pues mejor. Entonces, es de que lo dialoguemos, de que lo figuremos juntos y de que se haga una propuesta, ¿no? Entonces, pues el compromiso es, otra vez, no es la primera vez que escuchamos de los repatriados. Yo misma lo viví con mi papá y sé que cuesta un dinerito Sí, y sí, que sí, no sí. estás preparado para ese Por eso, gasto. ajá. A mí, déjame que te diga que los intereses de la tarjeta que tuve que dar el tarjetazo para repatriar a mi papá, pues todavía andamos pagando esa cuenta. Entonces, Bueno, sí. entiendo que la necesidad y vamos a estar revisando cómo podemos crear algo para que se pueda apoyar con ese tema. Y ese tema también es urgente, Ujú. porque todos los días mueren connacionales en ambos lados de la frontera. Y entonces hay que ver cómo apoyamos en ese tema, ¿no? Sí, yo pienso que nomás hacerse cargo como del traslado, no de funerales ni de eso. Pues no, simplemente el consulado que se encargue como del traslado, pues de la logística, de, ¿sabes qué? Pues, hoy salió un avión, ahí te van los que se van a repatriar de esa forma y ya no sea tanto, porque lo que más cuesta también es el traslado, el papeleo y todo eso. Fíjate Pienso que que... la experiencia, yo tuve que tener una funerera acá Mm. y otra allá que lo recibiera. Y Ujú, es cierto, fue por avión y no todos los vuelos llevan restos humanos. Hay ujú, ciertos vuelos en ciertos tiempos. Y ujú, eso pues, se me hace que como 1,500 me ujú. salió solo el avión, tan solo ese traslado. Y tienes razón, si ese es el apoyo que ayudaría a la familia de una manera, pues tal vez por ahí podemos revisarlo, ¿no? Ujú. Sí, entonces como te digo, pues hay muchísimas cosas en que platicar. Se nos va, yo creo que 1 hora, 2 horas aquí platicando y De no nos ponemos, pero mencionarte un poquito del trabajo. ujú, Creo que con esa pregunta empezaste y pues me presenté. Pero ahorita presenté una iniciativa a la reforma al artículo 1 de la Constitución. Ya se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos, una deuda histórica. ujú, bueno, Y bueno. alcé la manita ahí para votar a favor, ¿verdad? De que se les reconociera a nuestros hermanos de pueblos originarios. Y dije, bueno, pues mis mexicanos en el exterior no están, o sea, somos mexicanos y así estamos cubiertos en la Constitución, pero con el tema de la pensión de adultos mayores, en las reglas de operación del bienestar, dice para mexicanos en territorio. Entonces tú dices, y presentamos un exhorto, un punto de acuerdo para que se modifiquen estas reglas y también se incluya a los que estamos en el exterior porque no dejamos de ser mexicanos. Sí, 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 sí. Eh, y en ese sentido dije, bueno, pues también se tiene que hacer explícito a los mexicanos en el exterior en la Constitución que se nos garantice, porque si no, pues queda ambiguo, ¿no? Es como cuándo Sí, 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 cuándo no, cuando no. cuándo sí somos y cuándo no somos sujetos de derecho, y eso es algo importante. Entonces, es una iniciativa que ya presenté y pues ya se te turnó a las comisiones correspondientes y les estaremos dando seguimiento para que pues impulsemos el que pase y que llegue a formar parte de la Constitución. Fíjate, ese es más difícil porque son 2/3 partes de ambas cámaras Llamar cámaras. y el 50+1 de los estados, de los congresos locales. Mm, Entonces, está difícil pasar una reforma constitucional, pero ahorita, como mencionaste, es el momento porque tenemos la mayoría la calificada y mayoría. los congresos locales también. Entonces, se puede lograr. Es ahorita cuando necesitamos buscar ese derecho Ujú, a reconocer a los mexicanos en el exterior, a las mexicanas en el exterior como derechos sujetos de derecho, perdón. Entonces, esa es una. También presenté una en donde también es otro artículo
ahí en la misma Constitución, en donde se nos reconoce para efectos de los programas. Quizás no todos los programas van a aplicar por nosotros, pero pues que se creen ciertos programas, como por ejemplo este programa de repatriación, que a lo mejor, como tú dices, quizás no es el funeral, es meramente el traslado. Sí, es Entonces, pues que se cree un programa en donde nosotros podamos ser sujetos de ese beneficio a razón de que vivimos en el exterior y es mucho más costoso quizás un funeral aquí o ese tema, ¿no? Entonces, pues de esa manera ahí vamos avanzando. Presenté también, estoy esta próxima semana presentando una reforma a la ley de la LGIP. Eso tiene que ver con el voto en el exterior. Ya no quiero, nosotros no queremos ver lo que pasó el 2 de junio pasado, donde se quedó mucha gente sin participar. Entonces, donde te tienes que registrar cada vez porque las listas nominales son temporales en el exterior. Oye, una lista temporal en una cárcel preventiva, pues sí, porque yo espero que no esté ahí la gente de una elección a la otra. Ajá. Pero en el exterior, pasamos muchos años viviendo en el exterior y no debe de ser temporal, debe de ser una lista permanente para que no te tengas que registrar cada vez que hay una elección. Nos dejaron fuera de la elección del Poder Judicial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fue a voluntad del INE y ellos argumentaron que no hay presupuesto y dijeron, no, pues sorry, no se puede. Yo dije, ¿cómo que no? Nos están violando nuestro derecho electoral. Entonces, debemos de ponerlo en la ley. Entonces, ahí en esa reforma electoral, entre otras cosas, pues estamos trabajando ese tema de garantizar el voto de los mexicanos y las mexicanas en el exterior. Y decirle a la gente que también nos apoyen registrándose para votar, que vayan a los consulados a sacar su cine. Estamos pidiendo también en otra iniciativa que haya módulos de línea dentro de los consulados para que haya más capacidad de que la gente se pueda registrar para participar en los comicios y de esa manera nos pongan más atención en México. Porque te estoy hablando de que hay 40 millones o más de mexicanos con nuestros hijos y nuestros nietos, que es por sangre, que ya está reconocido en la Constitución. Pero si de esos con más de 40 millones, 1 millón están registrados, ¿te imaginas? No es ni una mínima porción. Me ven y me dicen, senadora, pues como que su tema no tiene mucha prioridad en este momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer prioridad? Enseñando que sí tenemos interés. Y como tú mencionabas, concientizándonos por qué nos afecta o cómo el participar en tu ejercicio del derecho a votar por tus representantes, porque ahorita podemos votar por ciertos gobernadores en ciertos estados, podemos votar por senadores, diputados federales, hay ciertos estados que tienen la diputación migrante, entonces hay que, si queremos más espacios de representación en México, para que nuestras familias estén bien o para que si nosotros decidimos regresar haya condiciones, pues tenemos que entrarle al tema de la participación cívica, mi gente. Me parece muy bien. Bueno, pues estos fueron algunos temas que tocamos el día de hoy. Esperemos, no sé, tenerla, aunque sea vía Zoom, de vez en cuando. Sí, claro, no, ahí estamos. O cuando yo vengas encantada. aquí a Los Ángeles. No, podemos hacerla cuando venga o en Zoom. En Zoom. Yo me comprometo. Gracias por el espacio, porque esto, al final de cuentas, me ayuda a mí como legisladora a dar rendición de cuentas. De qué es lo que estoy trabajando, a escuchar de nuestra gente. Aquí en el podcast, pues, si te llegan algunos comentarios también, pues, haznoslo saber. El interés, la importancia de esto es mantener a nuestra gente informada del trabajo que se está haciendo y que también yo escuche de la necesidad que tienen para poder trabajar para ustedes. Trabajar para ellos. Muy bien. Bueno, pues entonces por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto.